Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente exposición del ingeniero Jordi Fuster. Él es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, director de Infraestructuras de Transporte de Barcelona Regional, nacido en 1963, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con la especialidad Transportes desde junio de 1995 por la UPC, trabaja en Barcelona Regional desde 1994, se especializa profesionalmente en el ámbito del trazado y planeamiento de infraestructuras de transporte viario y ferroviario y el encaje urbano. Actualmente es el director de infraestructuras de transporte y coordina un equipo multidisciplinario de ingenieros, especialista en planificación y un especialista en planificación y movilidad y 2 geógrafos que realizan tareas de diseño viario y ferroviario y estudios de planificación de transporte y movilidad, además de participar en diversos proyectos multidisciplinarios. Damos la bienvenida con un aplauso al director de infraestructuras de transportes, ingeniero Jordi Fuster. Bien, buenas tardes. Después de la, gran presentación anterior, no sé qué más puedo añadir. En todo caso, intentaré reforzar algunos puntos que creo que son importantes de cara a la movilidad. Lima tiene un reparto modal importante y destacable, envidiable por muchas otras ciudades. Si se fijan, el 60% de la movilidad se realiza en transporte público, cosa que en otras ciudades es mucho menor, ¿no? Y fíjense también que si miramos el porcentaje de vehículos, este todavía es más reducido que en la mayoría de las ciudades. Pero tienen importantes problemas de la movilidad, ¿no? Congestión importante, muchas cosas ya se hablaban antes, en todo caso pasar por encima, alta actividad, contaminación, baja calidad de servicio, inseguridad, ¿no? Y el problema viene porque el sistema de transporte público estamos hablando de líneas y no de una red de transporte público. Actualmente el sistema funciona a través de líneas, no hay un sistema integrado y esto lleva al caos. Hay que cambiar un poco el paradigma de la movilidad, ¿no? Hablar de redes en lugar de líneas, hablar de sistema en lugar del operador, hablar de estructura tarifaria en lugar de una tarifa, hablar de intermodalidad, que es muy importante, en lugar de un sistema modal, hablar de intercambiadores en lugar de estaciones, hablar de desplazamiento, porque el desplazamiento incorpora, digamos, varios modos de transporte en lugar de viaje, y hablar de un consorcio en lugar de un titular de transporte, ¿no? Y finalmente, lo importante es el cliente y no el usuario. Siempre hay una falsa dicotomía en el tema de la movilidad, ¿no? Digamos, ¿qué es primero, la movilidad o la ciudad, ¿no? Si nos fijamos, a lo largo de la historia, los asentamientos se distribuyen a lo largo de corredores y las ciudades empiezan a crecer a lo largo de corredores, ¿no? Con lo cual sería impensable que la movilidad viene asociada a, el incremento, digamos, de las ciudades o el crecimiento de las ciudades viene asociado al transporte, ¿no? Pero en otros casos es distinto, ¿no? O sea, la necesidad del crecimiento de ciudades hace necesario el transporte, con lo cual es la pregunta de quién fue primero, el huevo o la gallina. Hablaremos de redes, ¿no? La movilidad no se entiende, digamos, similar a las distintas escalas de la movilidad. Hay una escala global, hay una escala más local y una escala de el que llega a su casa, ¿no? En este caso hablamos de redes que tienen que estar malladas, que tienen que tener intercambiadores y que tienen que relacionarse los unos con los otros. En Lima, en estos momentos, el plan está desarrollando una nueva visión del transporte. En primer lugar, se está impulsando el transporte público a través de una red de metros y una red de cercanías. Esta red de cercanías se está introduciendo en los últimos momentos, es una red, digamos, una vía norte-sur y la vía, digamos, del corredor central, ¿no? Es importante sustituir este concepto
solo utilizar el metro, y es necesario introducir el concepto de cercanías. ¿Por qué? La ciudad de Lima tiene unas dimensiones muy importantes y el tráfico, digamos, de viajeros se demora mucho para llegar de un punto a otro. Las estructuras, como hablábamos de redes, hay una estructura general que sería la red de cercanías, que esta red nos permitiría llegar de un punto a otro más rápidamente, con distintos intercambios modales cambiar a una red de metro y con otro siguiente intercambio modal terminar en una red de autobuses, incluso de autocarros. Aquí está un poco presentada, no sé muy bien la diapositiva, un poco el tema de los ejes complementarios, los ejes alimentadores que se están proponiendo para la ciudad de Lima. El aumento, digamos, del poder adquisitivo, como se ha comentado antes, hará que en los próximos años el número de carros aumente. Esto terminará creando más congestión. A medida que aumente el número de carros, que como hemos dicho tenía un bajo porcentaje, de alrededor del 20%, si este 20% aumenta y no hacemos nada para mejorar la movilidad en transporte público, la ciudad terminará colapsando. Hay que implementar estrategias de push and pull, ¿no? Estrategias de beneficiar el transporte público en lugar del privado. Y no solo beneficiar el transporte público, sino hacer que el transporte privado le cueste un poco más, ¿no? Por eso se plantean carriles reservados para el transporte público en detrimento de carriles reservados para el transporte privado. Se debe plantear políticas tarifarias de aparcamiento para que no sea posible aparcar en todos sitios y con lo cual se desincentive el transporte privado. Se debe también aplicar sistemas de potenciar el uso de la bicicleta, como es el bici que se implantó en Barcelona, pero hay en París y otras muchas ciudades se está implantando el uso de la bici compartida. Y hay que potenciar también el uso de los parkings de disuasión a las entradas de las ciudades o puntos neurálgicos ligados al transporte público para que se pueda hacer, digamos, el intercambio modal, ¿no? También en las últimas, digamos, en la última década está cambiando un poco el paradigma de la movilidad, ¿no? Cuando yo era joven, mi aspiración cuando tenía 18 años era comprarme un carro, ¿no? En la actualidad, un joven de 18 años, esta no es su principal prioridad, primero porque no tiene dinero y segundo porque ha cambiado un poco, ha cambiado la forma de ver el mundo, ¿no? Usan modos más sostenibles, si necesitan un carro lo alquilan, si necesitan cualquier cosa, o sea, el término de la propiedad y el valor que se le daba antes al carro empieza a desaparecer en la juventud, ¿no? Por lo cual la movilidad está cambiando a favor, digamos, de los medios más sostenibles. También hay que pensar en la utilización de nuevas tecnologías, ¿no? En el coche eléctrico, ¿no? Y sobre todo en el uso, digamos, que ha revolucionado, que entiendo que es el móvil, ¿no? El disponer en un momento dado de la situación de la persona, saber qué transporte público puede utilizar, incluso en las nuevas fases, qué es lo que debería hacer para recorrer mejor la ciudad. Hay que pensar, pues, que estas tecnologías nos pueden ayudar muchísimo. La ciudad amable, ¿no? Tal como se ha comentado, ¿no? La ciudad no es para los carros, la ciudad es para la gente que vive en ella, ¿no? Y hay que pensar en ellos y no en los carros, ¿no? Está muy bien diseñar carreteras, yo diseño carreteras, ¿no? Diseño calles y a veces son necesarias. Y lo que pasa es que hay que pensarlas pensando en las personas. Por ejemplo, en estas secciones que se plantean y que en muchas calles de Lima se encuentran en estos momentos, si nos fijamos, el 90% del espacio está ocupado por el carro. Esto no puede ser. Si queremos una ciudad para las personas, tendría que ser casi al revés sea imposible, ¿no? Pero mejorar estos espacios. Además, estamos diciendo que vamos a hacer una red intermodal. Una red intermodal implica que la gente tiene que andar por un sitio cómodo y factible, no con una acera de 2 metros escasos. Ciudad amable para el peatón, ¿no? Bueno, pues ya ven las imágenes, ¿no? Podría ser de cualquier parte de Lima. Hay que hacer unas ciudades diseñadas para las personas en que la movilidad es muy importante, el salto de redes entre
es muy importante, y la movilidad es el principal paradigma. Y finalmente, un tema siempre olvidado, ¿no? Las mercancías, ¿no? Las grandes mercancías. Lima tiene un puerto muy potente, ¿no? Con más de 2 millones de euros, ¿no? Hay que darle salida a las mercancías, hay que pensar en las mercancías. Las mercancías mueven la ciudad, si las mercancías la ciudad estaría muerta. Hay que pensar en ellas, ¿no? Tanto las grandes mercancías como las de puerto, como las de pequeña distribución. Hay que buscar soluciones para que la distribución interna no colapse la ciudad, ¿no? Aparcaderos para camiones grandes y aparcaderos para camionetas pequeñas para la microdistribución. Y ayudarlo esto también con nuevas tecnologías, hay posibilidades, ¿no? De buscar y detectar zonas de parqueo, ¿no? Para que sepa, digamos, el transportista dónde tiene que dejar el carro, ¿no? Para luego redistribuir su mercancía. Pues bien, muchas gracias.